Soy el profesor Fernando Álvarez, profesor de matemática, y este video tiene por objeto dar algunos detalles, algunas distinciones sobre los contextos de segundo año para que para poder hacer encuestas y estadísticas. Entonces, básicamente tenemos 2 semestres y en el primer semestre del segundo año el contexto que vamos a tener se llama diversidad, desigualdad. Y el segundo contexto es género y asimetría. En el primer contexto encontramos el concepto de diversidad, donde habla de todas las cosas que distinguen a los distintos grupos humanos. Eso básicamente para nosotros vamos a considerar como diversidad. Las diversidades se producen entonces por raza, en sentido amplio y en sentido más estricto, y por elección de religión, por ejemplo, por elección de nacionalidad o por haber nacido en algún lugar, por sexualidad. Todos estos factores y muchos más que tienen que ver con el ser y el quehacer humano definen distintos grupos humanos. A cada uno de esos grupos humanos se les suele llamar o se les llama colectivos. Cuando uno de esos grupos humanos toma el poder o tiene la mayoría, generalmente se plantea una hegemonía. La hegemonía es la situación en que un grupo se ha hecho con el poder e impone sus creencias, ya sea cualquiera de esta raza, religión, cultura, nacionalidad, sexualidad, economía, impone su poder sobre los demás, y es allí donde se produce la desigualdad. Esa desigualdad es lo que es cuando se produce cuando hay pérdidas de derechos o vulneración de los mismos por parte del grupo hegemónico. Entonces, ahí es donde estamos hablando de desigualdad. Esto eh, no tiene por objeto este video de ser exhaustivo y preciso, sino trabajar con conceptos básicos que podemos manejar cualquiera, pero esto plantea este video la forma de, sobre todo, dar un poco de vocabulario para hacer las investigaciones suficientes y necesarias para poder hacer las encuestas que vamos a realizar en matemática. Esto tiene que ver con el primer semestre del segundo año del CENS y tiene que ver con la formación básica. Estas consideraciones tienen que ver con el primer semestre.
En el segundo semestre se retoma también diversidad y desigualdad, pero esta vez de una manera más específica, donde la diversidad que vamos a ver es la diversidad de género. Esto pasaría en el segundo semestre de los CENS. En este caso se tratan las cuestiones de género y en este caso los alumnos deben investigar justamente las, eh, las cuestiones de género, la ideología de género y a qué se llama género en, eh, en la vida humana. Porque podemos hablar de género, podemos hablar de género en la costura, que son telitas, esas cosas. Entonces, buscamos género. En este momento a veces se habla de una elección de género y básicamente un concepto que a mí me ayuda a orientar una búsqueda en una encuesta es pensar al género como la manifestación de la sexualidad humana. Y entonces tendremos ahí todos aquellos conceptos que ustedes ya conocen, deben haber escuchado sobre los distintos géneros posibles. Entonces, sexo tienen hombre y mujer. Se los distingue, son por los órganos genitales. Pero género hace referencia a cómo vive el ser humano esa sexualidad. Y aquí es donde deben investigarse. Básicamente podemos tomar 5 tipos distintos donde tendríamos que estudiarlos y buscarlos. Invito a que investiguen este tema. ¿Qué volvemos a tener aquí cuando hablamos de asimetría? Estamos hablando de una hegemonía nuevamente, donde una sexualidad o un género o la expresión de una sexualidad ha tomado preponderancia sobre las demás y considera o hace incorrecta o errónea todas las otras expresiones o manifestaciones de la sexualidad humana. Allí es donde surgen palabras como patriarcado, ahí es donde aparecen palabras como aparecen problemáticas como la violencia de género. Y en ambos contextos, común a ellos, aparece otro concepto muy interesante que es la discriminación. ¿Y qué es lo que es la discriminación? Es la exclusión de que obliga el grupo hegemónico sobre los grupos que son minoría. Espero que este pequeño repaso sirva para disparar mejores aportes de profesores y alumnos y simplemente, bueno, nos veremos en alguna clase y otros videos que sean útiles para ustedes.